Presente en el canal nacional de Fonoaudiología, el día de hoy vamos a presentar a dos fonoaudiólogas, quienes son Carla Ferrada y Valentina Zamora, quienes trabajan en la terapia fonoarticulatoria en el colegio American British, el cual tiene proyecto de integración escolar, así que las invito a pasar al colegio. ¡Vamos! Venimos ingresando aquí a la sala donde están los fonoaudiólogos que nos están esperando, así que vamos a ingresar a la sala. Buenas tardes, Carla y Valentina, ¿cómo se encuentran? Paulina, ¿cómo estás? Ya os vengo a interrumpir muy a la hora para presenciar la entrevista a nuestro canal nacional de fonoaudiología. Sí, obvio. Carla, entonces, ¿cómo se inicia una terapia fonoarticulatoria? Bueno, primero partimos con lo que se llama como golpe mínimo fonético articulado. Por ejemplo, Paulina, yo te voy a decir, dime la y ahora dime pl. ¿Cuál te suena más explosivo? La pl. Ya, la pl, ¿cierto? Porque la pl tiene dos sonidos, la pl y la pl. Entonces, yo al niño no le puedo enseñar de manera aislada la p y la i. No, ¿Ya? le tengo que decir que esto es un mismo sonido. No se lo explico de esta manera, pero yo lo concientizo. Imagino que tú se lo explicas de una manera así, bien didáctica para que el niño pueda tomar. Obviamente, nos tiramos al piso, le puedo decir de maneras muy didácticas. Ya. Para continuar, seguimos con lo que se conoce como las vocales. Entonces las vocales hacemos un triángulo invertido. ¿Y en qué consiste este triángulo invertido? Están las vocales débiles y las vocales fuertes. Entonces, explicamos. Todas estas que están acá abajo son las vocales fuertes y estas son las vocales débiles. ¿A qué me refiero con débil? La cavidad oral se vuelve más pequeña. ¿Ya? El dorso de la lengua es mucho más posterior. Entonces se achica la boquita. Mira, Valentina te va a enseñar un método. Este método se llama PROM y consiste en darle propiocepción al menor. Por ejemplo, Paulina, di una O. Oh. Entonces como que yo te guío a decir la vocal. Sí, como que yo sentí que me guiaba a hacer mi intento. Y eso se puede hacer con todas las vocales y consonantes. Y esto se puede hacer en todos los niños. Sí, también en todos los niños. Bueno, para continuar hay que enseñar al menor a juntar las vocales. Esto se llama dífonos vocálicos. Como por ejemplo, yo no le puedo enseñar al menor a decir auto de esta forma. Auto. Ya que acá estamos haciendo dos sonidos. Entonces tenemos que enseñarle como si fuera un sonido. Auto. Entonces, ¿la unión de la A con la U es un dífono creciente o decreciente? Muy buena tu pregunta. Existen tres tipos. Los decrecientes, los crecientes y los homogéneos. Los decrecientes cuando juntamos una vocal abierta con una débil, como A, I. Los crecientes es cuando juntamos una débil con una fuerte, I, A. Y los homogéneos es cuando son dos vocales débiles, como I, U. Carla, para complementar esta terapia, ¿cómo seguirías tú? Bueno, nosotros con Valentina trabajamos en conjunto. Entonces, lo que hacemos en nuestras terapias es igual. Entonces, para seguir con la palabra auto, le explicamos al niño, como decía Valentina, que este es un mismo sonido. Entonces, hay dos maneras. La prolongación, que es la prolongación del dífono, de este, que sería au. Y la otra son logotomas, que son palabras inventadas. Au, au, au. Esto también se hace, por ejemplo, todo depende de la vocal que queramos trabajar. A, I, U. Y eso después las unimos. Entonces, au, au, au. Entonces, va a depender netamente del niño si comienzas con logotomas o con prolongación. Exacto, todo siempre va a depender netamente de nuestro usuario. ¿Ya? Los gustos también, si trabajamos con autos, si trabajamos con animales, todo eso depende del gusto del niño. Entonces, la terapia en sí consiste, primero ponemos la imagen, la prolongación, que sería au, después una prolongación más pequeña, au, después viene logotomas, au, au, au. Y ya para llevarlo un poco más al contexto, que es lo que nosotros queremos, trabajamos auto.
Y aquí la palabra ya que es lo final, cuando nosotros damos como logrado la intervención. Entonces, bueno, para terminar con la palabra, antes de llegar a la palabra y llevarlo más aún al contexto del niño, todo lo previo que hicimos, todo lo que explicó Valentina y lo que expliqué yo, son praxias vocalizadas. ¿Y a qué te refieres con las praxias vocalizadas? Son movimientos que yo los llevo a algunas palabras, en palabras muy simples. Es como eso. Yo le enseño al niño cómo llevar todos sus órganos fonoarticulatorios a un mismo lugar, pero con una palabra o con una vocal. Entonces, seguimos. Para finalizar, entonces tenemos la palabra y después de eso lo llevamos a oraciones. Entonces, yo le digo al niño, el auto, y empezamos así. El auto es azul, mediante el crecimiento del niño, obviamente. Bueno, para llegar también tenemos que intervenir los dífonos consonánticos. ¿Esto en qué consiste? En la unión de dos consonantes, como la U y la L. Esto comienza con la discriminación auditiva, que se le pone la imagen al menor, por ejemplo, de un plátano. Y se le pregunta, ¿es plátano o pátano? Entonces aquí sabemos si no hay alguna alteración en la audición que esté interfiriendo en la adquisición del lenguaje. Y después empezamos con logotomas, que esto sería palá, palá, palá. Se le hace siempre la acentuación aquí para que después diga pla. Por ejemplo, Paulina, di palá, 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 palá. Palá, 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 palá. Un poco más rápido. Palá, 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 palá. Como que sientes que como que va saliendo el pla solo. Esa es la idea de intervenir de esta forma. Bueno, para complementar un poco lo que cuenta Valentina, esta intervención finaliza con la creación de un cuento. La creación del cuento es netamente el trabajo de los padres. ¿A qué me refiero con este trabajo de los padres? Es que en conjunto con lo que le guste al usuario, ellos deben crear este cuento con láminas. Carla, desde el estudio me preguntan, ¿es muy importante la ayuda de los padres en la intervención de los niños? Ellos son nuestros coterapeutas. Si no tenemos la ayuda de los padres, nuestra terapia no va a finalizar al 100% con nuestro objetivo final. Entonces, si tú intervienes acá en el colegio, pero si no tienes ayuda de los padres, como que la terapia no va a quedar a medias. Ya. Por eso es muy importante que los padres se pongan las pilas con esto. Entonces, lo que consistía este cuento era las láminas, diferentes láminas que continúen con un cuento, y para que el niño vuelva cuando llegue a cada sesión, el niño nos cuente de qué se trata. Entonces, nosotros lo vamos a ir corrigiendo a medida que el niño se vaya equivocando, por ejemplo. Jamás, jamás, jamás decirle no está bien. Siempre decirle bien, se decía así, o por ejemplo, si el niño dice, si la palabra es auto, si la cámara me puede acompañar un poco, si dice auto y él le dice tía, ato, bien, Juanito, bien. Ahora digamos, au, y ahí incluimos la prolongación, auto, claro. Pero jamás decirle no. Perfecto, entonces eso vendría siendo como un refuerzo positivo en el niño. Exacto, siempre, siempre, siempre. Entonces, para finalizar un poco con esto, lo más importante son 3 conceptos básicos. Propiocepción, que el niño se conozca a sí mismo, la toma de conciencia y la complementación 100% de los padres. Perfecto. Entonces, para finalizar esta entrevista con las dos fonoaudiólogas, le damos un mensaje a los padres para que en sus casas ayuden a estas fonoaudiólogas a complementar la terapia con sus niños. Les agradecemos por esta entrevista. Muchas gracias a ti. Buenas tardes, en el programa del día de hoy vamos a tener a la periodista Constanza Piña entrevistando a una conocidísima fonoaudióloga. Muchas gracias, Paulina. Como bien decías, estamos aquí junto a la reconocidísima fonoaudióloga Andrea Arauz. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy feliz de que me hayan invitado acá al programa. Yo feliz de poder compartir los conocimientos que he adquirido a través de la experiencia. Bueno, para comenzar entonces, cuéntame, ¿en qué consiste una terapia articulatoria?
Ya, mira, para partir tenemos que tener en claro cuál es el objetivo que queremos buscar con la terapia. Lo que nosotros deseamos buscar es la inteligibilidad en el habla, en este caso en el niño, que es mi área. Desde ahí partimos con lo que es tener en claro cuál es el desarrollo normal, normotípico en el niño en cuanto a los fonemas. ¿Cuál es la adquisición? Si el fonema B, el fonema P se dan antes, se dan después, se dan a los 3 años, se dan a los 4. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Después tenemos que seguir, bueno, antes de eso tenemos la evaluación previa, que si en la discriminación auditiva en la evaluación nos sale deficiente, ahí tendríamos que nosotros crear el fonema, el esquema del fonema en el niño, para que él ahí lo pueda discriminar. Perfecto. A ver, ¿qué es más fácil para ti, o no sé si para ti, sino que en una terapia, trabajar con el niño individualmente o de manera grupal? Ya mira, no hay como una norma. Lo que hago yo es trabajar con el niño cuando quiero hacer la adquisición del fonema, lo trabajo de manera individual. Cuando ya quiero hacer la generalización de este fonema, llevarlo al contexto, lo hago de manera grupal, para que así el niño lo pueda usar y lo pueda practicar en el contexto. Andrea, cuéntanos también sobre qué contenido tú abordas para llegar a la terapia. Ya mira, yo trabajo, como te dije anteriormente, depende de la evaluación, en cuanto al rendimiento que tienen en la discriminación auditiva, trabajo partiendo con la discriminación auditiva, si es que está deficiente, para que reconozca y logre discriminar, valga la redundancia, el sonido. Luego seguimos con la conciencia del error. Si el niño se da cuenta de que él lo está articulando mal, entonces le doy ejemplos. Luego sigo con el esquema corporal, que él se dé cuenta y generemos un engrama de este fonema, para posteriormente llegar a los movimientos bucolinguofaciales. Ahí me cae una pregunta, porque según lo estudiado, lo leído, hay varios autores los cuales mencionan que las praxias ya no sirven. ¿Tú tienes algo que decirnos sobre eso? Mira, es verdad, hay muchos estudios, sobre todo la corriente de Franklin Susanyover, que menciona no más praxias. Sí, es cierto, pero es cuando se trabaja de manera aislada. Yo en este caso lo trabajo de manera funcional. ¿Qué quiero decir? No trabajo el movimiento de la lengua así sin sonido, sin nada. No le hago al niño que mueva los labios de un lado a otro porque no tiene ninguna función. Nosotros no hablamos con los movimientos así. Yo lo llevo a una sílaba, a una palabra, lo hago con vocalización. Entonces ahí puedo generar el engrama. Perfecto. Ya, siguiendo con los contenidos, como te estaba mencionando, después de los movimientos bucolinguofaciales seguimos con la concientización del modo y el punto del fonema. Sabemos que todos los fonemas tienen cierto rasgo distintivo que lo hace diferente y particulares de todos. Entonces tengo que comenzar a trabajar con eso para después poder generalizar esta articulación. Bueno, como bien sabemos, fonoaudiología consta de varias áreas, audición, voz, entre otras, pero particularmente deglución. ¿Se puede trabajar de forma paralela junto con habla? Mira, de partida son áreas corticales diferentes las que se prenden, por así decirlo, cuando yo estoy deglutiendo y cuando yo estoy hablando. No se entiende que yo por trabajar habla o por trabajar deglución voy a estar trabajando indirectamente con habla, por ejemplo, si trabajo deglución, o con deglución si trabajo habla. No sé si me explico. Sí. Bueno, ¿y qué nos puedes contar en el caso de habla y lenguaje? ¿También se trabaja o no se puede trabajar de la misma forma? En este caso sí, nosotros no podemos separar lo que es habla del lenguaje. Si hablamos de los niveles del lenguaje que están relacionados, por ejemplo, fonética con habla y fonología con lenguaje, estos es difícil de separarlos, casi siempre los tenemos que trabajar de manera paralela. Por ejemplo, si hablamos del nivel fonético, este se encarga de la emisión del sonido, que este sea articulado de manera correcta, habla del sistema más motor.
En cambio, si hablamos del nivel fonológico, este es el que se encarga de utilizar ese fonema dentro de un contexto o dentro de una palabra. Entonces, acá trabajamos directamente motor, que es fonético, y lo que es cognitivo, que es lenguaje, que es un sistema cognitivo superior, lo trabajamos de manera indirecta las dos cosas, no los podemos separar. Bueno, una vez que el niño ya está concientizado en cuanto a los fonemas, ¿cómo es que tú prosigues? Ya, posterior a eso tenemos que trabajar con la producción del fonema, directamente de manera aislada, después trabajamos el fonema aislado y luego lo trabajamos de manera, asociada a una vocal. Cuando trabajamos de manera aislada, no todos los fonemas se pueden prolongar, como por ejemplo la K, si tú la prolongas, va a sonar como una J, por ejemplo. Ah, claro. Entonces ya pasamos a hacer otro punto y otro modo. Entonces, ¿qué hacemos con esa? La trabajamos como asociada a una vocal directamente. Que en este caso sería un ejemplo. Como K, 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 K. Entonces ahí tenemos que hacer la concientización del niño, cuál es la manera correcta de hacerlo. Con lo primero que partimos en la aislada son con las fricativas, las nasales, las líquidas, que esas son las que se pueden prolongar. Ya. Posterior a que trabajamos con el fonema aislado, trabajamos después, lo incluimos a palabras, la sílaba a palabra, la sílaba que estamos trabajando a palabras. De partida trabajamos con la sílaba directa, que por ejemplo, estamos trabajando la adquisición de la L, la trabajamos con el fonema A en sílaba directa y lo incluimos a la palabra, por ejemplo, lata. Luego de trabajar con la sílaba directa, pasamos al siguiente paso, que es la posición intervocálica. Cuando pasamos a esta parte, tenemos que tener claro que aquí ya hay un control motor del fonema que estamos trabajando. Entonces acá, ¿qué estamos aplicando? Estamos tratando de aplicar la fonología, que él le integre una palabra, pero que la integre de manera intermedia. Trabajamos como lo más fácil y ahora vamos a lo más complejo. Por ejemplo, estamos trabajando el fonema L, el fonema L, lo incluimos entre medio de una palabra y lo relacionamos así. Por ejemplo, a, la. Es algo más complejo, es algo que el niño tiene que saber usarlo dentro de la palabra. Entonces, por eso tenemos que dar como por sabido que el niño ya adquirió el control motor de este fonema y ahora nos quedaría como solamente la parte fonológica, trabajar la cognición. Andrea, cuéntame un poquito cómo es que tú llevas el abordaje con estos pequeñitos en relación con los fonemas consonánticos, por ejemplo. Ya mira, lo primero que hago es tener en claro cuáles son los fonemas, el punto y el modo. Y por ejemplo, tenemos fonemas anteriores que están los bilabiales con los labios dentales. Acá lo primero que trabajo es el sello labial en el caso de los bilabiales. Es como lo que tiene mayormente alterado, ya sea por una hipotonía, por una hipertonía. Trabajo todas las entradas sensoriales lo más posible de darle muchos inputs al niño. Por ejemplo, en lo visual trabajo directamente con el selle. En lo auditivo hago que el niño diferencie lo que es la expiración silenciosa con la expiración fonada. Y en lo táctil, en lo propioceptivo, podemos trabajar directamente con la palpación laringea para que el niño se dé cuenta de la vibración que se produce al fonar. Acá el abordaje podría ser como una praxia, que trabajo directamente con un bajalengua en los labios para que sea de manera forzada el selle. Ya, están los mediales, que acá se encuentra el grupo de las dentales. La mayor alteración que se encuentra es la salida del aire por los laterales, por el escaso contacto de la lengua con los molares. Acá trabajo directamente con la lengua en el piso de la boca y que la vaya ensanchando a medida que vaya subiendo la lengua hasta el paladar, en el caso del niño. También encontramos dentro de las mediales las palatales, que esta se produce por una falta de obstrucción total del aire o por una salida débil del aire. Acá trabajo con la lengua en posición de la S, como en zona alveolar inferior,
y con un baja lengua, con un guía lengua, voy empujando la lengua hacia atrás hasta llevarla al punto donde quiero llevar para producir la Ch. Podemos encontrar las posteriores, que acá están las velares. Se pueden dar por una alteración por la falta de oclusión del total, por una falta de fuerza en la salida del aire, o se puede dar también por una falta de fuerza en la elevación de la base de la lengua. Acá directamente trabajo con soplo para poder aumentar la fuerza en la salida del aire. Podemos trabajar también poniendo así como bustos acá en la parte alveolar, y que el niño vaya arrastrando su lengua para que pueda adquirir un poquito más de fuerza o más fuerza en la base. También podemos encontrar el fonema alveolar inferior, que acá el único que encontramos sería las. Acá lo que mayormente encontramos en intervención es el cefeo, que se cambia el cefeo. Te voy a explicar, cambia la S por una interdental. Ah, perfecto. Entonces la cambia a una Z. Aquí yo trabajo directamente interponiendo algo o ocluyendo algo para que la lengua no se interponga entre los dientes. Un mismo baja lengua se elige en este caso. Exactamente. Un baja lengua, explicándole al niño anteriormente el punto, el modo, cuando ya lo tenga concientizado, que el niño lo logre articular para después, que ya lo haya hecho de manera aislada, asociarlo a sílaba, a una vocal, perdón. Entonces de ahí vamos subiendo la complejidad. Están los alveolares superiores también, que acá encontramos la L, por ejemplo. Acá lo que se tiende a hacer, lo que se tiende a encontrar es que cambian la L por una nasal. Entonces acá, ¿qué trabajamos directamente? Explicándole al niño cuál es la emisión correcta con un espejo de Glatzel y diciéndole que cuando yo emito eso, no se empaña el vidrio. Cuando él ya lo tenga concientizado, a lo mejor podemos trabajar con más consonantes, y el niño ahí se va a dar cuenta que cuando él emita la L, no tiene que salir aire. Ya, el otro grupo está la vibrante simple, que si lo tomamos en el orden de adquisición son las últimas que se pueden ver en el desarrollo normal del niño. Acá trabajamos, la sustitución puede ser variada en los niños. La mayor cantidad de niños hace la sustitución por fonemas que estén cerca del punto de articulación de la vibrante simple. Acá lo que tenemos que ocupar es la derivación fonética. ¿Por qué? Porque hay muchos sonidos que están cerca del punto, entonces podemos trabajarlo directamente con eso, para poder derivar. Por ejemplo, si yo trabajo con la D, hago que la D la haga un poquito más hacia atrás, y ahí voy a empezar a acercarme al punto que yo quiero buscar. Desde ahí comienzo a trabajar. Y por último encontramos la vibrante múltiple, que de acuerdo al orden de adquisición sería la última. Acá lo más importante, aparte de explicarle el modo, el punto, lo que se hace de manera general en los fonemas, además tenemos que hacer trabajar a la lengua de manera vibratoria, pero que sea sensible, que él sienta la vibración y que él se dé cuenta que cuando él produce ese fonema, la lengua tiene que vibrar. Y acá también trabajamos con los mismos ejercicios de la vibrante simple, y hacemos, si ya tiene la vibrante simple, hacemos la derivación de ese fonema directamente. Es como el punto más cercano que podemos tener para poder lograr la vibrante múltiple. Y bueno, Constanza, eso es lo que puedo aportar en cuanto a la intervención que yo hago a grandes rasgos, claramente, pero estoy muy agradecida de la invitación. De nada, Andrea, muchas gracias a ti por compartir la experiencia junto a nosotros y a los televidentes que nos siguen a través del Canal Nacional de Fonoaudiología. Adelante, Paulina. Bueno, este ha sido el programa del día de hoy. Espero les haya gustado a todos los televidentes